de servicio, fisuración y deformación. Entre los estados límites ya corresponde, digamos, a la máxima capacidad resistente de una estructura. Los estados límites últimos se relacionan con la seguridad de la estructura y son independientes de la funcionalidad. Entonces hay dos tipos de estados límites, los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Los estados límites últimos son los que se relacionan con la seguridad. Y los estados límites de servicio son los que están más relacionados con el tema de no estructural directamente, ¿no? Fisuración, alguna cosa así, digamos. Es más funcional que de seguridad, ¿ya? Las más importantes no dependen del material que lo constituye, sino de, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, el equilibrio, que está caracterizado por la pérdida de estabilidad estática. Se estudia a nivel de estructura o también a nivel de elemento estructural completo. Estamos hablando de el vuelco, el deslizamiento, la supresión. Esos son los que estarían en lo que es el equilibrio de una estructura. Otro sería el agotamiento. El agotamiento está caracterizado por el agotamiento resistente de una o varias secciones críticas, sea por rotura o por deformación plástica excesiva. Se estudia a nivel de sección estructural. Entonces, es otro elemento, ¿no? El agotamiento en una estructura de hormigón armado. El agotamiento resistente de una o varias secciones críticas. Otro sería el pandeo. El pandeo. Un momento que se genera producto de la deformación que origina un desplazamiento del centro de gravedad respecto al eje local o global del elemento estructural o de la estructura en su conjunto. Se estudia a nivel de elemento o también a nivel de estructura completa. Entonces, cuando hay una pequeña deformación, en el caso de una columna, por ejemplo, entonces se genera una excentricidad entre el centro de gravedad del elemento estructural y la carga que se está aplicando. Y esa excentricidad genera un momento. A eso se refiere acá. El momento que se genera producto de la deformación. El elemento que antes era, en este caso de columna vertical, se deforma. Al deformarse, se desplaza su centro de gravedad que está inicialmente en la misma línea entre los apoyos, se desplaza lateralmente y ya esa línea del centro de gravedad vertical respecto de los apoyos o de la carga ya no está en la misma vertical, ¿no? En la misma recta. Entonces eso es una excentricidad. Y esa excentricidad viene a ser el brazo de palanca para la carga que se genera, y eso vendría a ser el momento. A eso se refiere aquí. Es el momento que se genera producto de la deformación. La fatiga está caracterizada por la rotura de uno o varios materiales de la estructura por efecto de la fatiga bajo la acción de las cargas. Se estudia a nivel de sección. Es decir, pueden fallar los elementos por fatiga, ¿no? Básicamente por exceso de carga, básicamente, ¿no? Esta es una imagen que nos muestra una falla por fatiga de laboratorio, sí. La adherencia, también caracterizado por la rotura de la adherencia entre las armaduras de acero y el hormigón que la rodea. Se estudia a nivel de sección. La tercera imagen, viene a ser la falla por adherencia. Normalmente son las fisuras que se pueden ver
cuando el elemento estructural está fallando. En este primer caso, ese es el comportamiento que se da cuando el elemento estructural está fallando por compresión en una determinada zona. Cuando es la falla por corte, es decir, que los estribos no están soportando adecuadamente, la fisuración empieza a ser diagonal al elemento estructural. ¿Ya? Y cuando es por adherencia, sería vertical, a lo largo del fierro, básicamente, del fierro principal del elemento estructural. Esa es la falla por adherencia. Y por flexión, es una falla perpendicular al elemento estructural, por flexión. Anclaje, caracterizado por la falla de un anclaje. Se estudia en forma local en la zona de anclaje. ¿Ya? Bueno, hay longitudes mínimas de anclaje o de traslape que hay que estudiarlas y hay que respetarlas en un diseño estructural. Esta es la longitud mínima de traslape o de anclaje. Esto lo vamos a estudiar de la parte de Jiménez Montoya. Jiménez Montoya tiene una buena teoría de todos estos conceptos que estamos viendo. Tiene una buena carga teórica, ¿ya? Entonces, lo vamos a estudiar del Jiménez Montoya. Pueden agarrar a partir de la edición 12, del Jiménez Montoya. Pueden agarrar cualquier edición. Ya, la 14 es la que yo tengo en mano. Y ahí pueden ir estudiando los primeros capítulos. Vamos a este semestre a darle un poquito de relevancia a la parte teórica en todos estos conceptos de longitudes de anclaje, longitudes de empalme, de los diámetros de la armadura y los conceptos de resistencia a compresión, resistencia a tracción, los tipos de agregados. Básicamente son los capítulos del número 1 de Jiménez Montoya. Donde nos habla de cemento, las definiciones y clasificaciones del cemento. El número 2 nos habla de los áridos, del agua, áridos, aditivos que se utilizan para el hormigón. El 3 nos habla de la dosificación del hormigón. El 4 de la preparación y puesta en obra del hormigón. El 5 nos habla de las propiedades del hormigón. El 6, ensayos del hormigón. El capítulo 7 nos habla de hormigones de alta resistencia. El capítulo 8 nos habla de armadura. Y el capítulo 9 nos habla de hormigón armado. Básicamente, esos 9 capítulos son los que deberíamos tener un conocimiento, digamos, aceptable. Y el 10 es control de calidad del hormigón armado. Es bonito leerlo, ¿no? De ahí para adelante ya es un contenido ya de cálculo que eso lo vamos a ver. Pero yo lo que quiero decirles es que básicamente los 10 primeros capítulos del libro de Jiménez Montoya tendríamos que darle una leidita para reforzar todos los conocimientos que ustedes han adquirido a la fecha. Ya son 10 capítulos, que son aproximadamente unas 200 hojas más o menos, para que lo lean este fin de semana y puedan consolidar, ¿no?, los conocimientos que ya tienen, porque son temas que ustedes ya han visto, pero de pronto van a leer muchas cosas que de repente o no las han visto o se han olvidado, ¿no?, porque la memoria es frágil. Así que es importante que le den una leída a esos 10 capítulos de Jiménez Montoya. Una leída comprensiva rápida, ¿ya?
Estado límite de utilización o de servicio. Esto ya se refiere a las fallas, se puede decir, de los elementos estructurales, pero que no son, digamos, riesgosas, es decir, que no se va a caer el edificio de manera inmediata, a corto plazo. Sin embargo, la falla en estos estados límites de servicio nos disminuye la vida útil del elemento estructural en la mayoría de los casos, ¿ya? Porque si bien es cierto, pueden haber fallas de deformación excesiva, de fisuración excesiva, etcétera, no cae la estructura. Es incómodo vivir, digamos, en un ambiente, por ejemplo, que tiene una deformación excesiva donde claramente se nota que no está, digamos, completamente horizontal el piso. En el dibujo, obviamente, está exagerado, ¿no? Pero sí, es un poco incómodo y todavía más si son de fisuras, ¿no? Entonces, no significa que se va a caer, pero sí disminuye la vida útil, porque a través de esas fisuras, a través de esas fallas de este tipo de servicio, ingresan los agentes químicos que van a ir a corroer la armadura, van a ir a disminuir la vida útil de la armadura. Entonces la armadura se oxida cuando se juntan dos componentes en ella, el agua y el oxígeno. Ahí se oxida. Entonces, si le ingresan esas dos, se mezclan esos dos componentes en la estructura, se oxida. Y acá en nuestro medio, la humedad es alta, ¿no? Es decir, la humedad está en el aire, o sea, el aire tiene agua, entre comillas. Básicamente es eso. Entonces, que le ingrese aire ya húmedo, ya está entrando los dos patógenos al mismo tiempo a corroer la armadura. ¿Ya? Entonces, en los estados límites de servicio o de utilización, no hay riesgo de colapso del elemento de la estructura, pero sí notoriamente la disminución de la vida útil y que puede llevar después a convertirse en fallas ya no de servicio, sino se puede llegar al estado límite último, ¿no? Porque la corrosión de la armadura va disminuyendo el diámetro de la armadura, ¿no? Si bien lo pudiste haber calculado y puesto un fierro de 20, pero con una falla de servicio en pocos años puede estar tu fierro ya de 10 y ya no de 20, y ya se convierte en una falla de estado límite último, ¿no? Tu diámetro se redujo notoriamente. En este caso tenemos lo siguiente en el tema de estado límite de servicio. Deformación excesiva, caracterizado por alcanzar un determinado movimiento. Normalmente lo llamamos flechas, digamos, ¿no? En un elemento de la estructura. Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural, es decir, de ambas situaciones. Se puede analizar ese elemento. La fisuración, caracterizado por el hecho de que las aberturas máximas de las fisuras en una pieza alcancen un determinado valor límite en función de las condiciones ambientales en que dicha pieza se encuentre y de las limitaciones de uso que correspondan a la estructura en cuestión. Se estudia a nivel de sección. Entonces, las fisuraciones excesivas también se suelen dar en muchas estructuras, ¿no? Es más, el tema de fisuración se da en toda estructura de hormigón armado. No existe estructura o elemento estructural de hormigón armado que no tenga ninguna fisura, digamos. La diferencia está en que las fisuras que pueden verse a simple vista o pueden no verse a simple vista, ¿no? Cuando no se ven a simple vista, no significa que no existan. Existen, pero no se las está viendo a simple vista. Entonces, esas no cuentan, entre comillas, ¿ya?
Sí se las puede ver con alguna ayuda visual de equipos, ¿no? Se pueden ver las fisuras y hay investigaciones que indican que no existe estructura de hormigón armado que no tenga fisura. Todas tienen fisura, ¿ya? Pero algunas se ven y la mayoría no se ven. Entonces, de las que se ven, entre las que se ven, existe este equipo para medir fisuras, básicamente es como una reglita, donde uno va identificando el grosor de la línea que coincida con el grosor de la fisura, y eso básicamente es el ancho de fisura, pues, ¿no? En milímetros, 0,5 milímetros, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, etcétera, ¿no? Entonces uno coloca esta reglita de la magnitud de la fisura que tenemos en ese elemento estructural, para poder luego ver cuál es la magnitud del daño y tratar de identificar el problema que tiene esa estructura para luego ir a las soluciones, posibles soluciones, ¿no? Y finalmente tenemos las vibraciones excesivas, caracterizado por la producción de vibraciones de una determinada amplitud o frecuencia en una estructura. Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural, lo mismo, ¿no? Entonces, las vibraciones más dañinas son las que están debidas a los movimientos sísmicos, porque vibraciones también hay en todo lado, ¿no? Todos los edificios están constantemente sufriendo vibraciones. Pasa un camión y el suelo vibra y hace que vibre todo el elemento estructural, todo el edificio. Pero la magnitud de esa vibración no puede no ser tan grande y no se nota, como también puede ser un poco grande y empiezan a fisurarse el elemento estructural de manera visual, incluso a caerse pedacitos de elementos estructurales, ¿no? de hormigón. Pero las más dañinas, las más peligrosas, son los movimientos sísmicos. ¿Ya? Ahora, para lidiar con este tipo de problemas, se han diseñado fórmulas, hay formulaciones y hay normas. Una de las normas con las que hemos trabajado muchos años es la CBH 87, o la norma europea, el Eurocódigo, ¿no? En la cual está basado precisamente el libro de Jiménez Montoya. Entonces, el libro de Jiménez Montoya extracta básicamente toda la normativa europea. Del libro de Jiménez Montoya sale básicamente el libro de Iriarte. Es casi una síntesis, podría decir, no quiero decir copia, porque no es realmente una copia, pero es una síntesis del de Jiménez Montoya, el libro de Iriarte. Que Iriarte es un ingeniero boliviano, ¿no? Es un ingeniero mayor que siempre ha estado colaborando en esos temas. Y él también es parte como coautor de la norma boliviana. Entonces, la norma boliviana, si ustedes le tiran una revisada al libro de Iriarte, básicamente la norma boliviana salió del libro de Iriarte, digamos, ¿no? Con algunas diferencias, pero básicamente de ahí nace. Y el libro de Iriarte nace del libro de Jiménez Montoya. Entonces, el más antiguo y el más reconocido siempre es el libro de Jiménez Montoya. De ahí es como la Biblia del ingeniero civil, ¿no? Por eso les decía, hay que conseguirlo ese libro y empezar a leerlo. Por lo menos para tenerlo como referencia, es bueno tener este libro. Y la norma boliviana y la ACI. La ACI es una norma americana, ¿no? La norma americana es la ACI. Y la norma boliviana tiene una mezcla entre la europea y la ACI, pero fundamentalmente la norma boliviana tiene las formulaciones que son más compatibles con la ACI, ¿ya? Para esas formulaciones se han generado coeficientes de mayoración, en algunos casos de mayoraciones de carga,
o de disminuciones de resistencia también. Estos son los coeficientes que utilizamos normalmente. Para el concreto, 1.5, la resistencia del concreto; para la resistencia del acero, 1.15, y para las cargas, 1.6. Y 1.2 también, el tema del ACI, digamos, cargas muertas, ¿no? Eso es en el estado límite último. Eso es para ver y ya la resistencia del concreto, del elemento estructural. Para el estado límite de utilización, los coeficientes se los adopta como 1. No hay disminución de características de materiales, ni tampoco hay incremento de carga, ¿no? Directamente 1 para el estado límite de utilización. ¿Ya? Esos son los coeficientes. Entonces, eso es básicamente la primera parte, como introducción a lo que es el hormigón armado. Acá, obviamente, tendría que estar el conocimiento de los prácticamente 10 capítulos de los primeros 10 capítulos de Jiménez Montoya. Entonces, una vez más les recalco, hay que leer esos 10 capítulos de Jiménez Montoya. ¿Ya? Y empezamos con el control de fisuración. Ya aquí vemos nosotros las fisuraciones notorias, visibles, que se generan en un elemento estructural. En este caso, vamos a ver una fisura de este tipo, digamos, perpendiculares al elemento estructural debido a una carga. Con estas características de dibujo, nosotros podemos observar que la fibra superior del elemento estructural de la viga, la fibra superior de la viga, se comprime y que las fibras inferiores se traccionan. Y esa tracción genera la fisuración, ¿ya? Que pueden ser estructurales, como también pueden ser de servicio. Cualquiera de las dos. Para eso están los fierros, para disminuir la fisuración en las fibras inferiores de la viga y también para absorber todas las cargas de tracción y de esa manera evitar el colapso de esta viga. De que podemos diseñar los estados límites últimos y encontrar, por ejemplo, que nos sale el cálculo 2 fierros de 25, digamos, fierros de 25, que soportan los esfuerzos de tracción en la parte inferior de la viga y que soportaría a los estados límites últimos. Pero de pronto esos 2 fierros de 25 no satisfacen a la fisuración, al control de fisuración. Entonces, los estudios que se han realizado es buscar la forma de disminuir la cantidad de fisuras que se dan en las fibras inferiores, en este caso, en estas condiciones de carga, en este caso, ¿no? Fibras inferiores. De manera más general sería disminuir las fisuras en las fibras traccionadas del concreto, del hormigón. Y se ha descubierto que se puede, digamos, disminuir bajo ciertos cuidados y ciertas recomendaciones que hace la normativa y utilización de ecuaciones que hace la normativa para mejorar esta situación, que radica básicamente en la superficie de contacto entre el fierro y el hormigón. Gran parte de la solución a este problema es eso. La mayor superficie de contacto entre el perímetro del fierro y el concreto. Entonces, cuanto mayor sea ese perímetro de contacto entre el fierro y el concreto, menor va a ser la posibilidad de fisuración. Entonces, si nosotros colocamos un fierro grueso, tenemos un determinado perímetro. Por ejemplo, un fierro de 25, digamos, ¿no? Tenemos un determinado perímetro. Y ese determinado perímetro es la longitud de adherencia que tiene el concreto con el acero. Si nosotros cambiamos ese fierro de 25 por un equivalente de menor diámetro, que tenga obviamente la misma área transversal de acero, para no atentar
a la resistencia que tiene que resistir el acero ahí, ¿no? Cuando ponemos 3 barras de 10, o hay que calcular si las 3 barras de 10 son igual a las 2 barras de 25, o más de repente 4 o 5 barras de 10, y calculamos el perímetro y lo sumamos de esas 4 o 5 barras, resulta de que tenemos mayor longitud de perímetro, sumándolo todo uno a uno. Y esa es una de las mejores formas de disminuir la posibilidad de fisuración en la fibra traccionada. La fisuración que vamos a analizar se refiere a las fisuras que suceden alrededor de las barras traccionadas. El ancho de fisura debe ser muy pequeño, ya que si es muy ancha la fisura, atenta contra la estética, apariencia y da el paso a la corrosión del acero. Eso es evidente, ¿no? Los investigadores en este campo definen 2 puntos determinantes de la fisuración, fijando el ancho de fisura según el ambiente en que se encuentra la pieza. El ambiente también es muy importante, ¿no? Si es un ambiente agresivo, muy agresivo, poco agresivo, o si es húmedo o es seco, ¿no? Y 2, desarrollando fórmulas que nos dé el probable ancho de fisura según las condiciones del elemento de hormigón armado fisurado. Entonces se han desarrollado fórmulas que nos permiten estimar cuál va a ser el ancho de fisura que se va a producir en ese elemento estructural que tenemos calculado ya, con armadura, con todo. Entonces nosotros verificamos y sabemos cuánto se va a fisurar antes de construirlo, ¿no? Antes de construirlo, con los datos que tenemos, podemos saber aproximadamente cuánto se va a fisurar. Y ahí tomamos la decisión de decir, bueno, reconfiguro mi cálculo estructural o lo dejo más así, digamos, ¿no? Para eso hay valores límites de anchos de fisura que da la normativa. Luego de varios experimentos, tanto en laboratorio como en seguimiento en estructuras, se definieron los siguientes anchos de fisura según los ambientes. El ambiente 1, elementos interiores de edificio o en medio exterior de baja humedad. Es decir, que cuando tenemos nosotros un elemento estructural interior de un edificio, podemos admitir una fisuración de 0,4 milímetros, que es aceptable. Significa que el deterioro de ese elemento estructural, producto de los agentes químicos que van a lograr ingresar por esa abertura de fisura, no va a afectar de manera determinante la vida útil de la estructura. A eso se refiere esto. Entonces dice, en elementos de interiores, en edificios o exteriores, pero de baja humedad, puede ser en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba no hay mucha humedad. Exteriores en Cochabamba podría asumirse 0,4 milímetros de fisura como aceptable. En ambientes 2, elementos interiores en medios húmedos, que están sometidos ya a la humedad, o exteriores en medios no agresivos. Se puede aceptar 0,2 milímetros, menos diámetro, menos separación, menos abertura, ¿no? Entonces, mientras menos sea la fisura, menos agentes químicos van a ingresar, ¿no? Va a haber menos probabilidad de que ingrese. Entonces la norma dice que con este valor de fisura no vamos a tener mucho problema en un ambiente 2. Y en un ambiente 3, que son elementos interiores o exteriores, pero en medios agresivos. Por ejemplo, una industria, ¿no? Donde hay gases que van a corroer las armaduras. Ya puede ser también en una planta de tratamiento de aguas servidas, de aguas negras, donde aparte de haber gases, hay fluidos bastante agresivos, los cuales pueden ingresar por las fisuras que se vayan a generar en el elemento estructural. Entonces, en ese tipo de ambiente, se debe tener en cuenta que todos tus elementos estructurales no deben tener una fisura mayor a 0,1 milímetros. ¿Ya? Entonces, es más riguroso el control, ¿no? En este tipo de ambiente.
¿Ya? Nosotros podemos trabajar con 0,2 o 0,3 en Santa Cruz, digamos, ¿no? 0,2, 0,3. 0,4 ya es más para Cochabamba, para elementos estructurales interiores e exteriores de Cochabamba. Tenemos que ser acá en Santa Cruz menos de 0,4 porque tenemos humedad en todo lado, en ciertas épocas del año. Y muchos que ingresan a la fisura y corroen las armaduras. Las fórmulas para guiarnos y poder controlar este tema de la fisuración. Tenemos una fórmula que es esta de acá, que es la fórmula de Borges, es bien conocida. La ACI incluso también lo ha implementado en la edición 14. Esta es la edición 18/19. La estaba revisando hace rato y la verdad que lo revisé rápido, pero no la pude encontrar todavía, esta fórmula. La voy a encontrar, porque debe estar en la última, ¿no? Pero es usada por la ACI. Entonces, esta fórmula nos dice acá lo siguiente. Tenemos nosotros W sublímite, es este de acá. El W límite es el ancho límite de fisura que debe obtenerse. Este ancho límite debe ser mayor o igual a lo que saquemos metiendo todos estos valores en la fórmula. O al revés. Los valores que metamos en esta fórmula tienen que dar menor o igual al W límite. ¿Ya? ¿Qué son estos valores? 1.5 de C. C es el recubrimiento libre de las armaduras en milímetros. Entonces, normalmente nosotros utilizamos 2 centímetros, ¿no? 1.5 centímetros, dependiendo del elemento estructural. ¿Cuándo usamos 1.5 centímetros? En losas se puede usar 1.5 centímetros. En viga, normalmente 2 centímetros. En columnas, 2 centímetros. En fundaciones utilizamos 5, 7, 8 centímetros, ¿no? Dependiendo de dónde estoy poniendo mi fundación. O más incluso, ¿no? Si estamos hablando de que vas a construir algo a orillas del mar, por ejemplo, donde hay mucha sal y la sal corroe la armadura, tu recubrimiento tendría que ser unos 10 centímetros, ¿no? Por lo menos 8, digamos. Entonces vos le estás complicando a que la sal tenga que atravesar 8 centímetros de concreto para llegar a la armadura a corroerla. Eso es importante. Entonces acá, en nuestro medio, en zapatas, en elementos que van a estar enterrados, que van a estar en contacto con la humedad, con la tierra, por lo menos, por lo muy bajo, 5 centímetros. Normalmente le damos 8. ¿Ya? Ese es el recubrimiento al que se refiere. Y en las vigas, 2 centímetros. Después, el phi. El phi es el diámetro de las barras. Este es el valor de phi. El diámetro de las barras. Colocamos ahí. El ρ es la cuantía geométrica definida en la tabla. Si es inferior a 0.01, vamos a tomar siempre 0.01. Ese es el ρ, la cuantía geométrica. El FYD, la resistencia de cálculo del acero. El gamma sub F es el coeficiente de mayoración de las acciones. El FYD y el gamma sub F, el coeficiente de mayoración. Normalmente 1.6, lo que veíamos acá, ¿no? Gamma sub F, coeficiente de mayoración de las acciones, 1.6. Y el FYD depende del acero que estemos usando, puede ser 5000, ¿no? 4200, 5000, depende del acero que estemos usando. El W límite es la anchura máxima, ¿no? Eso es. Ok, aquí tenemos los valores de alfa 1 y alfa sub 2, dependiendo del tipo de elemento y de la cuantía que tengamos en cada caso. Entonces aquí podemos agarrar los valores de alfa 1 y alfa sub 2 para meterlos en la ecuación, en la fórmula. Entonces tenemos todos los datos. Lo único que no conocemos acá es el diámetro de las armaduras, que eso nos va a dar cuando calculemos a los estados límites últimos. Entonces les decía yo, podemos poner 2 fierros de 25. Entonces aquí ustedes colocan 25. Diámetro de las armaduras en milímetros, ¿no? Entonces colocan aquí 25 milímetros en milímetros. Pero también podemos cambiar
ese diámetro y en lugar de poner 2 fierros de 25, podríamos poner, no sé, 5 fierros de 10, por ejemplo. Aumentar la cantidad de fierro, disminuyendo la sección transversal del fierro, pero manteniendo el área del fierro. Entonces, cuando nosotros tenemos más de un tipo de diámetro, es decir, digamos, tengo 2 barras de 10 más 2 barras de 8, tengo que utilizar esta formulita para encontrar como decir, el valor que voy a introducir en este phi de acá. Entonces, si tengo 2 barras de 10, aquí coloco 2 por 10 milímetros. Más, si tengo 2 barras de 8, 2 por 8 milímetros. Y divido entre el número de barras. Sería entre 4. En este caso, entre 4 barras. Y ese valor va a ser mi phi que voy a colocar acá. Cuando yo tenga 2 diámetros diferentes. Esta fórmula se ocupa en caso de que las barras de la armadura sean de 2 diámetros diferentes. Y esta otra se utiliza cuando son de 3 diámetros o más de diferencia. Tengo 2 barras de 10, más 3 barras de 8, más una barra de 12, digamos, ¿no? Entonces ya, si tengo 3 diámetros diferentes o más, utilizo esta otra de acá. Fíjense que la diferencia es que esta está al cuadrado, ¿no? Aquí no está al cuadrado. Entonces, cuando tengo 3 o más, yo coloco esta de aquí abajo, que viene a estar al cuadrado. El número de barras por el diámetro de la barra elevado al cuadrado, más el número de barras de del segundo tipo por el diámetro al cuadrado. Y dividido entre la sumatoria del número de barra por su diámetro correspondiente. Y esa utilizo en mi fórmula de Borges. ¿Ya? Con eso tengo todos los datos de la ecuación. Y ahí voy a tener un resultado. Me va a salir 0.02 milímetros. Y ahí yo voy a saber en qué situación está, en qué situación estoy, ¿no? Si cumplo en este tipo de ambiente, cumplo en este otro, cumplo en todos, ¿no? ¿En dónde cumplo? Si yo estoy diseñando en Santa Cruz y me salió mi fisura 0.4, 0.6, digamos, es decir, no cumple, tengo que hacer modificaciones en mi ecuación para que cumpla. Entonces veré de variar el recubrimiento, por un lado, sobre todo voy a variar el diámetro, con seguridad voy a variar el diámetro, entonces disminuir el diámetro y aumentar la cantidad de armadura para poder cumplir, para que esta ecuación disminuya su valor total. ¿Ya? Ese es un ejercicio que hay que hacerlo, y uno lo aprende haciéndolo y se da cuenta cuando uno lo hace. No es mirando ni escuchando lo que uno aprende, ¿verdad? Es haciendo y enseñando, ¿no? Ahí es lo que uno aprende, ¿no? Enseñando. Esa es la mejor forma de aprender. Entonces yo los invito a ustedes a que se agarren una viga, de cualquier viga que esté diseñada ya, que ya tenga sus armaduras. Invéntense una, digamos, si quieren, de 6 metros de longitud, una de 20 por 50, pónganse armadura en la parte traccionada. Esto es de la parte traccionada, ¿no? No tomamos en cuenta los fierros de arriba, digamos, ¿no? Aquí arriba no nos interesa para esta etapa los fierros de arriba, nos interesan los fierros de abajo, los que están trabajando a tracción pura en un elemento estructural. ¿Ya? Esos son los que metemos en esta fórmula. Entonces pueden agarrarse una viga, les decía yo, de 20 por 50, y abajo pueden partir con una armadura de 3 fierros de 25, y los demás son datos, ya lo conocen ustedes. Todos estos datos son datos, solo necesitan saber los fierros nada más. Partan con 3 fierros de 25, metan en esta ecuación y calculen a ver cuánto les da. Cambian después los fierros de 25, cámbienlo, mantengan el área, busquen un grupo de armadura mezclada entre 10 y 12 y 16 que cumplan con el área de los 3 fierros de 25. Métanlo, vuelvan a calcular y calculen cuánto les da. Hasta llegar a dominar la sensibilidad de esta ecuación para que disminuya su ancho de fisura y analizar si esas barras son factibles para ustedes o no.
¿Me entienden? Lo que quiero decirles es que de pronto, por hacer viable su ecuación, van a llegar a tener 8 barras de 6 milímetros. Eso no puede ser, digamos. No podemos ponerle 8, 10, 20 barras de 6 milímetros. No, porque 6 milímetros es muy delgado. Aunque sume la cantidad de acero necesaria, no le podemos poner de 6 milímetros porque es muy delgado. Pero ¿por qué no, profesor? Si suma la misma cantidad, ¿va a resistir? Sí, va a resistir porque está sumando la misma área necesaria, va a aguantar pero ¿cuál es el problema? Una barra de 6 milímetros se puede corroer en medio año, en un año. Estoy dando un valor dependiendo, obviamente, de muchos factores, ¿no? Si está en medio agresivo, si está bien protegida, si no está bien, etcétera. Pero de todas maneras, una barra más delgada se corroe mucho más rápido que una barra más gruesa. Por lo tanto, nos conviene a nosotros colocar como elementos principales, como barras principales que están soportando la tracción, barras relativamente gruesas. ¿Y qué es eso relativamente grueso? Yo diría mayores a 10 milímetros. No le pondría menos de 10 milímetros como barra principal en una viga. ¿Ya? Tendría que partir de 10, de 12, de 16, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Si pongo de 8, será como completando, digamos, ¿no? Es decir, 5 barras de 10 más una barra de 8, digamos, ya como decir, ya una barrita más de 8, digamos, pero no como principal. Y de 6, por supuesto, nunca se pone de 6 como barra principal de tracción en una viga. ¿Ya? Las de 6 van más que todo a trabajar de manera muy favorable en lo que es la retracción, en las losas. Nosotros le ponemos barras de 6 porque mientras más delgada la barra, más barras le ponemos. Y mientras más barras le pongamos, mayor va a ser el perímetro de contacto entre el hormigón y el acero. Esa es la clave. Garantizar de que haya una buena adherencia entre el hormigón y el acero. Y eso se va a dar cuando yo coloque mayor cantidad de barras. Obviamente tienen que ser de menor diámetro para que tenga la misma área total requerida, para que cueste lo mismo, para que mejore sus condiciones de adherencia de manera bastante fuerte, ¿no? Hasta ahí vamos a avanzar hoy día, chicos. Yo les dejo 2 tareas. Una tarea que me hagan, por lo menos con una viga, repito el mandato, de 20 por 50, 3 barras de 25 abajo. Vamos a suponer que eso te dio el cálculo estructural. Vos cargaste tu estructura, la viga, cargaste los canvas que van a subirse ahí, las viguetas, todo, cargaste tus diagramas tus diagramas rectangulares o triangulares de losa, etcétera, etcétera. Cargaste la viga y la calculaste a los estados límites últimos y te salió que una viga de 20 por 50 te va a soportar bien con 3 barras de 25. 3 barras de 25. Esa es el área que te salió. Vamos a suponer eso. Te salió eso. Ahora hacela cumplir a la fisuración en un ambiente de Santa Cruz. Acá, en 0,2 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con esa viga para que te cumpla la fisuración? Esa es la primera tarea que les estoy dejando para el día jueves. La segunda tarea es leer los 10 capítulos, pero esa no es para el jueves. Para el jueves van a ser 3 capítulos nomás. Entonces, cada jueves vamos a hacer una rondita de preguntas a unos 5 canvas, le vamos a preguntar tal cosa, tal cosa, tal cosa de los 3 primeros capítulos. ¿Ya? Y vamos a ir así de a poquito avanzando en la teoría que nos regala o que nos ofrece Jiménez Montoya, que es un muy buen libro. Se los recomiendo para toda su vida, no es para esta materia, es para toda su vida, ¿ya? Porque en la normativa, la norma ACI, la norma boliviana, no da pues teoría así tan detallada, digamos, ¿no? Da directamente un concepto bien resumido y la fórmula, digamos. En cambio, en el libro te explica con mayor amplitud. O sea, Jiménez Montoya tienen que tenerlo bajo el brazo toda la vida, ¿ya? Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Buen día. Pero, disculpe, buen día. ¿Podría repetir, por favor, la primera tarea? ¿Qué pasa? Que no escuché muy bien. Ya, tienes una viga de 20 por 50.
que te da abajo, en la parte traccionada, te da 3 barras de 25. Necesitas 3 barras de 25 para que esa viga esté soportando la tracción a la cual está sometida. Tiene 6 metros de longitud la viga. Tiene 6 metros de longitud, tiene 20 por 50 de sección transversal y tiene 3 barras de 25 abajo. La tarea es reconfigurar tu viga para que te encaje o verificar si te cumple la fisuración en el ambiente 2. 0.2 milímetros te tiene que dar esta fórmula. 0.2 milímetros. Si no te da, tienes que ir modificando los valores que tenemos por acá hasta que te dé. Entonces, la próxima clase, yo le voy a crear un Classroom para que lo suban ahí y digan, quiero ver con cuánto les ha dado, qué han hecho cada uno de ustedes para que les dé en este ambiente. ¿Ya? Es simple, eso no está difícil, está bonito, para que ustedes se distraigan unas 4 horas ahí buscándole la solución. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ya, muy bien chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves. Ingeniero, ¿no podría compartir el documento para ver las fórmulas? Ya, yo se lo voy a compartir al WhatsApp, se lo voy a mandar, ¿ya? Ya, ingeniero, por favor, gracias. Ya, de nada chicos, cuídense, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.